En este video vamos a hablar sobre un recurso natural que hemos utilizado como seres humanos de un modo bastante inconsciente hasta el día de hoy. Estoy hablando de los suelos. Nosotros habíamos visto en algún video anterior que los recursos naturales los podemos clasificar básicamente en dos grandes grupos: los recursos renovables y los recursos no renovables. Llamamos recursos renovables a aquellos recursos cuya tasa de regeneración es superior a la tasa de consumo, y llamamos recursos no renovables a aquellos cuya tasa de regeneración es menor a la tasa de consumo. Esto, que puede parecer un poco confuso, rápidamente puede darnos una idea de qué recurso es renovable o no renovable, analizando el tiempo que tarda en regenerarse ese recurso. Por ejemplo, un árbol que demore 20 años en crecer para que yo pueda volver a matarlo para usar su madera, es un recurso que se considera renovable en principio, porque la tasa de regeneración es corta. Yo a lo largo de mi vida puedo utilizar el recurso y dejarlo vigente para que mis nietos o mis hijos lo puedan usar. En cambio, los recursos que demoran mucho más tiempo en formarse son no renovables, por más que yo los use de un modo adecuado. Ejemplos de estos son los combustibles fósiles, que demoran millones de años en formarse, o los minerales, o los suelos. Los suelos son recursos que son un recurso natural que demoran miles de años en formarse. Miles, 2000, 3000, 4000, siendo generosos, pero suelen ser en lapsos de tiempo de 10.000 años, 20.000, 30.000 años. O sea que son procesos de formación lentos. Por eso, al usar un recurso suelo, yo estoy teniendo en cuenta que estoy utilizando un recurso que, si lo gasto, no lo puedo recuperar. A diferencia de otros recursos no renovables como los combustibles fósiles, el uso del suelo puede hacerse sin gastarlo, con lo cual yo podría usarlo de modo eficiente sin por ello hipotecar la posibilidad de que mis nietos lo utilicen, que esa sería la idea y la clave de hacer un uso sostenible de los recursos. Vamos a ver entonces cómo está compuesto un suelo. Nuestro planeta tiene más o menos un 70% de su superficie ocupada con agua, y el resto, más o menos el 30%, es lo que llamamos corteza terrestre o litosfera. En esas partes emergidas del planeta es donde se puede formar el suelo. O sea que ahí tengo una primera definición. El suelo forma parte de la parte emergida del planeta, de la corteza continental. Ahora, no toda la corteza tiene suelo, porque el suelo es un proceso lento. Lo primero que tiene cualquier suelo, o sea, la capa inferior del suelo, se llama horizonte D, que sería lo que conocemos como roca madre. O sea, esa roca madre es la roca que le va a dar origen al suelo. A ver, para no seguir hablando en el video y que ustedes hagan una idea rápida de lo que es un suelo, la tierra que ustedes conocen cuando van a un lugar y meten las manos en un pozo, eso es suelo. O sea, el suelo es la superficie del planeta en aquellos lugares donde se pudo formar. La tierra es un ejemplo de que el suelo se formó. Porque donde no hay suelo formado, yo lo que tengo es roca madre. Si han subido a alguna montaña y han visto una montaña de roca, ¿no? Y han visto la roca con plantas creciendo, pero roca firme, ahí tienen un suelo desnudo, o sea, un suelo desnudo, una roca madre sin la presencia de suelo. O aquellos que viven en zonas costeras, bueno, acá en Comodoro tenemos playas con restinga, esa restinga, esa roca dura que forma la playa, es roca madre, ahí no tengo un suelo formado, porque no tengo tierra. Esta roca madre empieza a ser meteorizada. La meteorización es la acción de las inclemencias del tiempo, lluvia, viento, frío, calor, que empiezan a disgregar esta roca y a trozarla, a hacerla trozos más pequeños. Va a depender de qué minerales está formada esta roca, cuán fácil se degrada. Por ejemplo, los minerales de cuarzo son resistentes, así que va a costar trabajo hacer chiquitos esos materiales. En cambio, la mica y los feldespatos son minerales más blandos, feldespatos, que pueden disgregarse con mayor facilidad. De acuerdo a la dureza de la roca madre, va a ser más fácil o más difícil esta meteorización inicial. También importa el clima del lugar. Los climas cálidos y húmedos favorecen los procesos de meteorización. Una vez que esta roca madre se meteorizó, se forma sobre ella lo que se denomina un horizonte C, que está formado básicamente por trozos relativamente grandes de la roca madre. Estos trozos relativamente grandes ya pueden permitir que se establezca ahí vida, sobre todo vida microscópica en principio, pero pueden empezar a crecer algunas hierbas que empiezan de modo biológico a continuar esta meteorización.
Esta meteorización continúa y se forma un horizonte que se llama A, que es donde está alojada la Tierra que ustedes conocen, la Tierra común y corriente. Este horizonte A está formado por diferentes fracciones de minerales procedentes de la roca madre, pero muchos más disgregados que en el horizonte C. Básicamente tengo tres tipos de tamaños de material en el horizonte A. Tengo material de tamaño arena, material de tamaño limo y material de tamaño arcilla. Estoy seguro que esas palabras las conocen: arena, limo y arcilla. Por lo menos arena y arcilla. Acá viene algo interesante. La arena no es una composición química, sino que es un tamaño, al igual que la arcilla. Si bien las arenas y las arcillas tienden a ser de una composición química definida, cuando hablamos de arena, de limo, de arcilla, nos estamos refiriendo al tamaño que tiene la partícula que proviene de la roca madre. El tamaño arena es el tamaño más grande. Estamos hablando de material que tiene como máximo 2 milímetros, o sea, 2 milímetros sería algo de ese tamaño más o menos, un poco más chico, y como mínimo tiene 0,05 milímetros. A ver, sería más o menos la 20ª parte de un milímetro. En el tamaño limo yo tengo partículas que van de 0,05 milímetros a 2 micrómetros. ¿Qué sería 2 micrómetros? O sea, un micrómetro es la 1000ª parte de un milímetro. Yo podría dividir un milímetro en 1000 y ahí más o menos darme cuenta cuánto es. Pero para que ustedes hagan una idea veloz del tamaño, estamos hablando de partículas que son 10 veces más chiquitas que el diámetro de un pelo humano. O sea, ustedes ven un pelo que es finito, 10 veces más finito, más chiquito que eso. Estamos hablando del tamaño que tienen en general las partículas de limo. Por debajo de 2 micrómetros, por debajo de ese tamaño, ya estamos a nivel arcilla. O sea, partículas que son extremadamente pequeñas. No las podemos ver a simple vista. Como el grado de meteorización depende de la dureza del mineral que forma la roca madre, y como el cuarzo es más resistente, usualmente las arenas y los limos tienen composiciones de cuarzo. De ahí venimos a esta fórmula del sílice, que es la que asociamos a la fórmula de la arena. Decimos que la arena es sílice porque el cuarzo es el mineral más abundante que forma las arenas, por su dureza. En cambio, la mica y los feldespatos, que son más blandos y se meteorizan con mayor facilidad, conforman básicamente los minerales del tamaño o de la fracción arcilla, mica y feldespatos. Bueno, la combinación de estas diferentes fracciones me da lo que se denomina textura del suelo, que vamos a ver en algún otro video. Ahora lo que queremos conocer son las diferentes partes que tiene un suelo. Sobre este horizonte A tenemos lo que se llama horizonte O, que es el horizonte de materia orgánica. Porque una vez que el suelo ya está establecido y ya se puede sostener vida sobre él, empieza a haber procesos biológicos que enriquecen la calidad de ese suelo. El horizonte O es una señal de que el suelo ya está vivo. Un suelo funciona cuando está vivo, cuando hay vida habitando en él. Para que tengan una idea también lo que quiere decir esto. Si yo analizara la vida que está en los suelos, estoy hablando más o menos de un 25% de la vida en este planeta. Porque este planeta tiene un montón de vida. O sea, voy al mar y hay vida. Voy a una montaña arriba y hay vida. En el aire hay vida. Bueno, el 25% de la vida en este planeta está en los suelos. Para que veamos lo importante que son. O sea, hasta ahora tenemos esto. Tenemos diferentes horizontes que son estos. El horizonte D, que sería la roca madre. El horizonte C, que sería un horizonte con esa roca madre que está disgregada, formando trozos relativamente grandes. Un horizonte A, con material de esa roca madre mucho más fino, en tamaños que van de la arcilla a la arena. Y un horizonte O, superficial, en donde se acumula la materia orgánica. Hay un horizonte más, que es el horizonte B, que se forma entre el C y el A, y que es el último en formarse en esta lista de horizontes que estamos diciendo. El horizonte B, también llamado horizonte de iluviación, está formado por la acumulación de materia que procede del horizonte A. Cuando llueve, por ejemplo, se disuelven materiales del horizonte A, ese agua infiltrándose, lixiviándose, arrastra estas sales en solución, y cuando el agua se evapora, se acumula en el horizonte B, que es un horizonte de acumulación de materiales que proceden del horizonte A. Un perfil de suelo, entonces, definido tiene estos diferentes horizontes. Un horizonte D, desde abajo hacia arriba. Un C, un B, un A y un O. Son las diferentes capas o horizontes que tiene un suelo.
¿Cuánta es la profundidad de un suelo? Desde la superficie hasta la roca madre. Bueno, hay suelos que son poco profundos y suelos que son muy profundos. Acá en Comodoro los suelos son poco profundos porque el clima no favorece mucho a la meteorización. Es una zona seca y no es una zona extremadamente cálida. Y aparte es una zona con mucho viento que tiende a arrastrar los materiales e impedir que haya una acumulación en el lugar. Acá los suelos pueden tener esta profundidad más o menos. 30 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros. Pero en el Amazonas, por ejemplo, los suelos pueden tener varios metros de profundidad, 4 o 5 metros de profundidad. O sea que la profundidad depende del lugar en el mundo en el que estamos. También la calidad del suelo, que vamos a ver en videos siguientes, de qué depende la calidad. Bueno, una cosa más antes de terminar. ¿Cómo está compuesto el suelo a grandes rasgos? O sea, ¿cuál sería la receta de un suelo? Es fácil de recordar porque más o menos tiene esta estructura. Hacemos una torta y la mitad de la torta es lo que llamamos material mineral. O sea, los minerales que dependen de la roca madre del suelo. Recordemos, dependiendo de las características químicas de esa roca madre, son las características químicas que va a tener el suelo que se forme ahí. La mitad que queda la dividimos de un modo más sinuoso, destinando la mitad al agua y la mitad al aire. O sea que un 25 y un 25% es aire y un 25% es agua. ¿Por qué hacemos esta división sinuosa? Porque la cantidad de agua o de aire depende de la humedad del lugar. En los lugares que son muy húmedos, el agua se va a infiltrar en los poros del suelo, va a desplazar el aire y el suelo va a tener más agua. Y en aquellos lugares secos donde no hay agua, el aire va a desplazar el agua y los poros van a estar llenos de aire y no de agua. Así que en promedio general del mundo tengo un 25% de aire y un 25% de agua, pero las proporciones dependen de las condiciones meteorológicas del lugar. Y hay una fracción más que es muy importante, pero que en principio no la pondríamos en la descripción porque está a cantidades mucho menores, que es la materia orgánica, que puede ir de 0% en algún lugar en un desierto, por ejemplo, hasta un 5%, que vemos que en proporción es muy poco, pero que ese poquito ya genera grandes cambios en la calidad. Vean el video 2 o 3 veces, cualquier duda que tengan la pueden hacer en la caja de comentarios o de modo público en la plataforma y a estudiar.